que ambas cosas de algún modo se vinieron tratando en la ocasión anterior. Hoy quisiera yo poner el acento, sin excluir el tema del inconsciente, en la sexualidad. Eh, el propósito de exponerlo de esa manera o de ponerlo de esa manera es que eh, no es un término fácil de entender más allá de la experiencia sexual, ¿no? De la experiencia real sexual. Y, por ejemplo, Freud se refiere a la sexualidad hasta clasificándola, ¿no? En las etapas oral, anal, fálica y genital, por un lado, pero sexualidad a veces, yo no sé, no sabría a estas alturas si hace algunas distinciones Freud cuando termina diciendo libido como energía sexual. La libido, y digo como energía porque él mismo propone ese término como para, en sus aspiraciones de hacer del psicoanálisis ciencia, decir, bueno, también en la física existe ese concepto y nunca nadie ha visto directamente la energía. No lo dice así, pero bueno, me parece que esa podría ser una de las ideas que se transmite con el hecho de la libido. Es una energía sexual que prácticamente mueve todo el psiquismo, ¿no? En Freud. En Lacan le da un giro y él lo pone más bien como parte del ordenamiento simbólico, por supuesto a través del lenguaje, ¿no? Pero como ordenamiento simbólico en lo que sería básicamente lo más emblemático de eso, en el falo simbólico y en la castración simbólica. Ujú. Lo que cabría pensar que incluye la sexualidad, porque por otro lado dice, atendiendo a eso, digamos, yo diría, es mi lectura de Lacan, refiriéndose a eso diría, no hay relación sexual. Y es, digo, refiriéndose al hecho de que la relación sexual, vista como mera experiencia de, no sé, de uniones, de cosas entre géneros distintos, ahí me parece que habría algo que hurgar, ¿no? A ver qué sale de ahí. No os digo que en esta ocasión, sino que la sexualidad está sujeta al orden simbólico y al falo simbólico, lo cual también daría para pensar en esta especie de crítica que se ha hecho al psicoanálisis como falocentrista, ¿no? Esto Ujú. desde épocas de los post-freudianos, pero actualmente con mucho más ímpetu en el caso de Lacan, que muy bien podría ser una forma psicoanalítica de hablar del patriarcado, ¿no? El falo como para las cuestiones de los padres o de los hombres, pero más allá de la experiencia de la realidad, de la experiencia concreta de la sexualidad, eh, no hay manera como de acabar de distinguir eh, masculino-femenino como normalmente se hace, no digo comúnmente se hace. La sexualidad masculina y la sexualidad femenina. Yo diría en Lacan eso se borra. Sí, no, no es algo con natural a un género, sino es una construcción social, el orden simbólico, lo que define cuáles son unos y cuáles son otros. Eh, pero bueno, si quieres empezamos por el lado, y decía, no sin exclusión
de lo inconsciente, esta noción de sexualidad que en un principio es, en Freud, como te lo decía, es un principio universal, la sexualidad. ¿Por qué sería la sexualidad? Y por supuesto, Lacan, después de lo que ya dije, también es algo muy importante. Sin embargo, en Lacan estaría apoyado en un mito diferente de lo que Freud llamaría la energía, la libido. Más bien en Lacan estaría en términos del objeto A, ¿no? El objeto A es como el detonante de toda la dinámica del psiquismo, y en Freud es la sexualidad, que a veces la llama sexualidad, a veces la llama erotismo, a veces la llama libido. Entonces, creo que vale la pena estos términos que son centrales en ambos autores, en Freud y en Lacan. Vale la pena ver las cosas un poco con, no sé, con un criterio, no con la intención de darle un orden, sino cómo se podría construir, si acaso podríamos llegar hasta allá, una, una forma alterna, como hizo Lacan con respecto a Freud, de entender esto que se llama, o de entender o de comprender esto que se llama sexualidad. Y digo sin exclusión de lo inconsciente, porque el solo hecho de los enunciados daría cuenta, aunque sea en un sentido descriptivo del inconsciente, que eso no pasa por la conciencia, también cualquier cosa que esto quiera decir, por el término conciencia tiene sus propios problemas, pero no pasa por la conciencia. Entonces, es algo que descriptivamente pertenecería también a lo inconsciente, es una energía que nos habita, energía siguiendo la idea freudiana, pero nos habita sin saber que nos está evitando, que nos está habitando de formas muy peculiares, como que tendríamos de ella noticias solamente por la vía de la sensación, no tanto por la definición. Yo siento tal cosa, ¿no? Y no es que me está pasando esto ya muy simbolizado. Después se puede simbolizar, pero pasa, digamos que es experiencia corporal, y yo diría eso en los dos casos. Sí organizada por por el ordenamiento simbólico en Lacan, y sí dividida en estas etapas del desarrollo libidinal que mencionaba de Freud, ¿no? Etapa oral, etapa anal, etapa fálica y etapa genital. Y bueno, que quede en lo genital, yo no sé, por mi parte yo diría, ahí no se queda, porque existe también el tema de la sublimación, que sería a lo mejor un poco salirse del goce meramente fálico, para ponerlo en lacanista. Pero bueno, te propongo estos temas como y propongo a los asistentes como para pensar a ver qué es lo que puede estar pasando con esos términos, esos conceptos, no sé si llamarle conceptos, estas ideas que constituyen una parte importantísima de las premisas sobre las cuales se construye luego todo el edificio psicoanalítico. El término mismo, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, de pulsión, sí se diversifica en diferentes tipos de pulsión, pero a final de cuentas tampoco es como directamente la pulsión, las pulsiones sexuales, directamente están explicitadas, ¿no?
no está ni en lo psíquico ni está en lo somático, entonces quién sabe dónde carambas está eso. Eso era un problema de Freud, como si no está en ninguno de los dos lados, o están los dos o no está en ninguno, y habría que crear ahí alguna otra conceptuación que nos permita, pues no sé, poder seguir las huellas a lo largo del desarrollo del psicoanálisis. En fin, ahí lo dejo como introducción, espero abrir temas que puedan ser interesantes y a ver qué vamos opinando en el camino, pero empezamos contigo, Alejandro. Ya. Bueno, yo creo que inconsciente y sexualidad hasta cierto punto es lo mismo, ¿no? Yo no me gusta separarlos, creo que trabajan dialécticamente. A veces me gusta pensar un poco como el inconsciente como la representación y la sexualidad como el quantum de afecto, así como las dos partes eh, del símbolo, del signo, ¿no? O de la palabra a veces. Eh, Más que hablar del edificio, pues a mí me gusta hablar de los derrumbes anunciados, ¿no? Yo creo que aquí hay un derrumbe en el edificio más que un edificio. Eh, lo primero que yo me pregunto, ¿hay inconsciente? ¿Hay sexualidad? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué estamos viviendo en nuestra cultura? Eh, en el libro que hace ya algún tiempo escribí, ¿no? Del silencio a la palabra, hablaba yo del inconsciente como algo palpitante, es decir, palpita el aparato psíquico y se asoma el inconsciente. Y justamente el planteamiento era, bueno, en el caso de la depresión, pues no tenemos, es como un deseo irrealizable y al ser un deseo irrealizable, el aparato no palpita. Es decir, tenemos que hacer presencia del deseo de alguna manera para que del deseo realizable, ¿no? Del síntoma, como lo quieran llamar, la sexualidad, para que el aparato palpite y se muestre el inconsciente. Creo que estamos viviendo tiempos donde yo me pregunto a dónde está el inconsciente, a dónde está la sexualidad, tiempos donde no me parece que hay aparatos palpitantes, es decir, hay niveles ya crónicos de depresión transgeneracional, de desesperanza, generaciones pues que ya están como en otra cosa, ¿no? Como que ya están en una especie de automatismo, generaciones que viven en el miedo, que han normalizado la violencia. Entonces, ¿dónde está en medio de todo eso, dónde está el inconsciente, ¿no? Y lo pregunto porque pues también en la clínica, digo, a ver qué comentan los colegas, pero pues ya es raro el paciente que viene a psicoanalizarse. O sea, es como que ya vienen mucho a terapia, ¿no? Vienen a la terapia. Y entonces, ¿qué pasó con esos tiempos donde se flotaba en el diván y a ver qué se te ocurre y producías cosas que imaginabas y salían cosas que nunca habías pensado? No digo que no exista, pero creo que cada vez escasea más. Yo a veces incluso digo, bueno, ¿será que el inconsciente se quedó en la nube? ¿No? Ahora como todo está en la nube, pues ha de estar en la nube el inconsciente, porque yo ya no lo encuentro por otra parte, ¿no? Ha de estar ahí almacenado y si no paga uno más espacio, pues ya ni al inconsciente llegas, ¿no? Porque hay que pagar un pedazo de nube para poder bajar algo de ahí, ¿no? Este, y bueno, la cuestión es esa, es decir, el inconsciente se muestra como un momento de apertura, de palpitación, ¿no? Del aparato. Y eso está ocurriendo. Esa es mi pregunta. Yo muchas veces
me pregunté qué pasó con lo que fue el desarrollo de la psicología del yo, ¿no? Cuando se desarrolla la psicología del yo en Estados Unidos, fue un desarrollo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Perdón. Y en ese tiempo emigraron muchos psicoanalistas, entre ellos muchos psicoanalistas judíos, huyeron del nazismo y siendo que eran psicoanalistas muy freudianos, muy seguidores de la doctrina freudiana, pues llegaron a Estados Unidos y empezaron a generar la doctrina de la psicología del yo, que de alguna manera obturaba el inconsciente, ¿no? Había una obturación del inconsciente. Entonces, ahí siempre la pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se produce esto? Es decir, no era por falta de preparación de los psicoanalistas que migraron ahí, no porque no hubieran estado en análisis, sino algo estaba pasando. Algunas lecturas planteaban de que, bueno, que el modelo económico capitalista norteamericano, pues no permitía un poquito el manejo del inconsciente porque había que un poquito uniformizar el deseo para venderlo más, ¿no? Es decir, todos tenían que desear lo mismo para que se venda, porque si cada quien desea otra cosa, pues no es negocio, ¿no? Esa era una lectura, pero hay otra lectura, no porque esa no tenga algo que ver y tampoco porque no esté relacionado con la otra lectura, pero la lectura que a mí me conmueve más tiene que ver con que eran tales las atrocidades que estaban ocurriendo en Europa a partir del Holocausto y de todos los asesinatos que estaban ocurriendo, es decir, era horrorosa la realidad, tan terrible la realidad, que lo que ocurría en la calle lindaba con nuestros más terribles sueños, ¿no? Es como que la realidad rebasaba el sueño, el inconsciente, y en ese sentido había que cerrar el inconsciente porque se podía confundir con la realidad y eso era inaceptable, ¿no? Era casi como algo insoportable, algo inmoral. Entonces no se podía confundir estas dos cosas, ¿no? Entonces yo me pregunto si no estamos viviendo algo así. Es decir, es tal la brutalidad de la realidad, es tan terrible, es algo que rebasa totalmente nuestra imaginación, que hay como quizá una tendencia a, por un lado, bueno, la gente está un poco deprimida o desesperada o no sabe ya muy bien qué hacer, ¿no? En una realidad que no termina de cambiar, ¿no? Una realidad donde la vida no es algo pues relajado, ¿no? Donde hay que estarse cuidando en todas partes, donde siempre está acechando la violencia, donde llevamos cuántas generaciones esperando de que las cosas cambien para que los jóvenes vivan en otra situación y pues pasan años y años y años y pues vemos nacer nuevas generaciones y no hemos podido construir un mundo distinto. Entonces, ¿hasta qué punto el inconsciente está obturado por la realidad terrible que estamos viviendo? ¿No? Este es un poquito lo que yo traería a la mesa y también la sexualidad, ¿no? Porque también los crímenes sexuales que estamos viendo en el mundo son de tal brutalidad que es como si tanto el inconsciente como la sexualidad bajan de la nube como noticias de la vida cotidiana, como que es algo que ya no se puede ubicar en un lugar lúdico, en un lugar creativo, en una especie de poética del alma,
porque la realidad obtura, destruye y, y aniquila toda poética del alma, en tanto que es algo no solamente terrible, sino que está ocurriendo allá afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo soñar si la pesadilla está en la calle? ¿Cómo puedo tener pesadillas si la calle está llena de sueños horrorosos, ¿no? Ese es un poco mi planteamiento, hasta qué punto estamos viviendo una realidad que está empujando al inconsciente y a la sexualidad a ser obturado, y justamente la libido es como una energía que nunca llega, ¿no? Es como esta herida abierta de la melancolía, esta herida abierta de la depresión que derrama toda la energía vital del ser humano sobre un cuerpo que está caminando al garete sin saber ese cuerpo qué función tiene, ¿no? Más que recibir esta energía derramada que nunca hace símbolo, ¿no? Es una energía que no hace símbolo, es una energía que recorre el cuerpo sin ningún tipo de significación. Y entonces pues vienen también un montón de enfermedades que ya no son la histeria, ¿no? Porque la histeria de alguna manera era la libido derramada en el cuerpo, pero ahora es una energía que nunca se hizo libido, es un cuerpo que no se histerizó, es un cuerpo que se volvió carne sufriente de una energía que se derrama y que lo tortura sin ningún significado, que pudiéramos decir sin ninguna sexualización, ¿no? Como una especie de carne atormentada y atormentada también porque no está sexualizada. No está sexualizada porque la sexualidad está prohibida frente a una realidad insoportable, ¿no? Sientes, tenemos inconsciente o el inconsciente, así como la psicosis es como ese lugar donde la realidad emerge, digamos que los fantasmas emergen de la realidad, ¿no? No emergen del sujeto, sino como que nos topamos, ¿no? Con esos fantasmas que son las alucinaciones, como si vinieran de la realidad. Ese es un poquito lo que yo estoy sintiendo, es decir, el inconsciente y la sexualidad hoy nos vienen de la realidad, por eso digo de la nube un poco, ¿no? Porque además vivimos una realidad virtual, pero vienen de afuera, ya no es algo que está en el interior, llámese la mente, la psique, el cuerpo, lo que sea, pero es como algo que irrumpe, como algo que nos golpea, algo que de pronto aparece y se presenta frente a nosotros, ¿no? O sea, salimos a la calle y nos topamos con el inconsciente, porque son imágenes inimaginables fuera de toda ley, ¿no? Hay algo donde no hay ley, es como que me irrumpe algo terrible donde la ley, el tiempo, la justicia, es decir, nada funciona, todo es un caos total, todo es incomprensible, la gente se pelea por cualquier cosa, ¿no? Incluso maneja uno el coche y dice uno, pues ni toco el claxon ni me enojo de nada porque me van a matar, ¿no? Antes yo me acuerdo, pues uno usaba el coche como terapia, ¿no? Salía uno y gritaba y le gritaba al de al lado y eres un idiota y quítate y no, era así como una manera de relajar los nervios, pero pues ahora no se puede usar esa terapia porque te meten un tiro, ¿no? Entonces es como que irrumpe la locura en la calle, ¿no? La locura está en la calle. Entonces ya la gente no sueña, la gente sale a la calle. La gente ya no se analiza, la gente choca con su inconsciente en cada esquina. Bueno, pues eso era lo que quería yo un poquito polemizar más de un edificio, de un derrumbe de ese edificio que está cayéndose en la calle. A ver, antes de abrirlo, porque
se me ocurrió, vaya, derrumbe es muy fuerte. La noción de que el edificio se derrumbó sí, está muy dura. Pero me hizo pensar más bien en algo que sucede también en el país entero, bueno, en el mundo entero, no sé, el secuestro. Un sujeto que está secuestrado. Lo que me vino a la cabeza o a las tripas, no sé a dónde me vino, eh, es esta idea de que si antes, en tiempos de la libido entendida como aquella energía que es capaz de investir un objeto eh, como para hacerlo parte de su realidad, ¿no? En la medida en que lo libidiniza, en una concepción muy freudiana, la libido ha sido secuestrada, ¿sí? Ya no es el gusto de poder hacer algo tuyo, sino que ese hacer algo tuyo ya está de antemano casi como programado, ¿no? Por toda la cuestión del capitalismo. Lo que debe gustar, lo escucho en la clínica y seguramente todos ustedes lo escucharán también, ¿no? Es que quiero una pareja que tenga los mismos gustos que yo, que podamos hacer y una serie de cosas así como un listado, ¿no? De conveniencia, no de libidinización, sino eso es lo que libidiniza y de eso, digamos, se ha hecho una cantidad de mercadotecnia verdaderamente abrumadora, ¿no? El capitalismo tiene esa, digamos, esa facilidad, ¿cómo se diría? Son unos desgraciados, pero no son idiotas, saben cómo manejar todo eso y hacer entonces conducir ya, por así decirlo, la libido. Conducirlo sería todavía otorgarle algo de libido al sujeto, sino más bien es inventa una forma de depositación y de investidura de la realidad que el propio capitalismo genera, y entonces bastarían unos cuantos gestos como para que la gente se sintiera satisfecha, ¿no? Sí, ya es mío, y el famoso tener, el que mencionaba alguna vez el Eric Fromm, yo tengo más, que sí tiene ese componente fálico, por decirlo así, pero a partir de que ese falo sea también una representación construida por toda por llamarle así, ideología socioeconómico-política que es el capitalismo, ¿no? Eso es el falo. Ya no es algo que nazca, sino es algo que fue construido, podríamos decir si acaso, como tú dices, fue construido en la nube y de las nubes se baja para poder funcionar de esa manera que implica esto es ser exitoso, este, como una cuestión fálica, ¿no? Pero todo eso ya secuestrado, lo cual invitaría a tener que replantear muchas cosas si es que hay justamente para dislocar este lugar de la demanda de terapia, como decías al principio. ¿Sí? ¿Cómo hacer para que la gente recupere esta, digamos, esta experiencia del psicoanálisis, ¿no? Que como bien diría Freud es mucho más que una terapia, ¿no? No se queda en una terapia, tiene esos efectos, pues sí, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero como experiencia es insustituible. Y verdaderamente en estas épocas tan brutales, tan dramáticas, a mí en lo personal me parecería una experiencia que habría que recuperar, ¿no? Justamente para poder destapar todas estas cosas. Pero bueno, no quiero decir nada, a ver qué,
¿Qué opinan los presentes? Rápidamente comento y ya seguimos con los comentarios. En cuestión del después de la guerra, pues sí estoy de acuerdo, ¿no? Hay como todo este camino literario, pero durante la guerra, ¿no? La guerra como especie de psicosis colectiva es un momento terrible, ¿no? Claro que luego se reconstruye la sociedad, empieza a reconstruirse, claro, con el fin de la guerra, pues viene la esperanza, ¿no? Después de años de situaciones terribles, viene la esperanza y sí, se genera un movimiento, pues ahora sí, de libido y de vida y contra la muerte, pues muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que más que contradecir, es como una dialéctica propia de toda esta situación. Es decir, a mí me parece que estamos viviendo en como se vive en la guerra y ahora en la situación que estamos, que es una especie de guerra, por lo menos en México, una guerra que no sabe uno muy bien quién contra quién, pero estamos en guerra, ¿no? Es como una guerra oculta. Este, en estos momentos de guerra lo que se vive es una psicosis colectiva, ¿no? Para mí la guerra es como una psicosis. Y en ese sentido, el término sexualidad inconsciente, represión, es decir, todo lo que describe el funcionamiento psíquico del ser humano, está trastocado, porque aquí ya no habría represión y por lo tanto no habría inconsciente en ese sentido, sino más bien habría una forclusión y lo forcluido retorna desde la realidad, ¿no? Una realidad terrible que vemos en la calle. Es decir, un poquito es como decir, se derrumbó el edificio, pues quizá decir, se derrumbó la neurosis, ¿no? Es como que estamos todos locos, estamos viviendo todos locos y entonces no sé qué sentido tendría el psicoanálisis en esas condiciones, ¿no? Porque digo, más allá de que sí se puede hablar del psicoanálisis de la psicosis, claro que aquí es una psicosis colectiva. Entonces, creo que tenemos que pensar otras maneras de vincularnos con el mundo o salir a la calle, ¿no? Lo que siempre hemos planteado aquí, tenemos que trabajar en las fronteras de otras disciplinas para poder seguir usando todos estos conceptos que traemos, que no están llegando al consultorio realmente, salvo como terapias. Bueno, sí, no hacemos terapias, pero la locura está en la calle, no está en el consultorio, ¿no? Ahora, más que nada. Ese es un poquito el planteamiento, ¿no? Pero bueno, sí, de alguna manera, este, matizando de esa manera, pues sí coincidimos bastante, ¿no? Bueno, primero, pues sí, de acuerdo contigo que está el psicoanálisis muy presente y sí es una fiesta poder seguir reunirnos como hoy y decir lo que se nos dé la gana y tratar de generar algún pensamiento, ¿no? O sea, yo creo que muchos de ustedes han de estar diciendo qué rollos traen estos cuates, ¿no? Tan raros. Entonces, creo que eso es lo bonito, que todavía podamos generar rollos raros, porque eso nos ayuda a pensar. Creo que en los países donde hay una aparente paz, pues juegan una dialéctica con los países donde hay toda esta violencia. Si la violencia que hay en México, pues no es ajena al capitalismo, ¿no? Está vinculado a aquello. Entonces, digamos, aunque no hay una violencia en la calle, hay una complicidad con la violencia de la calle de otros países. Es decir, yo vivo bien, ¿por qué? Porque allá viven mal, ¿no? Y yo creo que ahí hay otra vez criptas, ¿no? Es decir, hay una complicidad. Yo creo que las criptas tienen que ver con las complicidades del crimen. O sea, hay una cripta porque hay un crimen que no se ha denunciado, ¿no? Y está ahí el cadáver, como el del desaparecido, ¿no? En espera que lleguen los buscadores, lo saquen y lo esclarezcan, ¿no? Yo creo que estos grupos de buscadores en México que tenemos, con miles de desaparecidos, creo que son los buscacriptas, ¿no? Que están buscando la verdadera historia, qué ocurrió, que se denuncie, ¿no? Algunos dirían, pues ya para qué, échale más tierra, ¿no? Para qué te haces la vía de cuadritos.
pero hay algo de rescatar lo humano, lo subjetivo, y creo que en los países centrales donde viven aparentemente muy en paz, hay hay el tema de la complicidad en el crimen, ¿no? Una complicidad pasiva, no de que personalmente lo hagan, pero se están beneficiando de esa dialéctica mundial. Y bueno, y empieza ahora sí que a haber una especie de drenado, ¿no? De todo ese terror, ¿no? Como vemos en Estados Unidos, las balaceras en las escuelas, o sea, de pronto brincan cosas que dices, qué loco, ¿no? Tan a gusto, todo tan bien, pero pues está la depresión a la orden del día, la violencia brinca en cualquier lugar. Entonces yo creo que es que hay algo global en todo esto, ¿no? Estés donde estés parado, este, eres parte de la jugada. No hay Ujú. manera de hacerse a un lado, ¿no? Yo creo que también están afectadas otras formaciones del inconsciente, ¿no? Digo, no sé qué digan otros colegas, pero ya no tan fácil cometen lapsus los pacientes como antes, ¿no? Antes era de lapsus en lapsus. Ahora sí, como dicen, parecían patos los pacientes, ¿no? A cada paso una cagada. Entonces, ahora pues como que todo está demasiado ordenado, no se equivocan, no pasa cosas raras. Y creo que no es que no esté el inconsciente, es que estamos en procesos inhibitorios, ¿no? Yo creo que cuando el artículo este de Freud de inhibición, síntoma y angustia es central, ¿no? Estamos viviendo tiempos de inhibición y ahí está jugando el miedo. O sea, no es que no esté, no es que no esté en los sueños, es que no soportamos soñar. Entonces hay de dos. Si no quiero soñar, puedo hacer dos cosas. Una es no dormir y otra cosa es tomarme una pastilla para dormir, porque pues ahí sí va a ser más difícil que sueñe, ¿no? Para eso ayuda mucho el fármaco, para evitar esta producción del inconsciente, porque es insoportable, ¿no? Porque ya estamos cansados de despertar a medianoche porque no soportamos las formaciones no elaboradas del inconsciente, ¿no? Es decir, el mundo va tan rápido que uno o reniega o inhibe, porque ya reprimir es demasiado poco. Yo creo que tiene que ver con la velocidad de las cosas, ¿no? Ujú. O cuando se vuelve una herramienta estilo del mercado, ¿no? Pensaba, por ejemplo, con esto que decías de que la sexualidad está prohibida por esta propia realidad insoportable, pues hoy en día, todo lo que puede entrar dentro de una connotación llamada así pornográfica, es una manera de volverla un servicio, ¿no? O sea, vuelve la sexualidad un mercado propiamente, ¿no? Pensaba, por ejemplo, con esto, imagino todos recuerdan este texto de Freud de Carta a Román Roland, ¿no? Que está Freud frente a la Acrópolis y no lo puedo creer, ¿no? Y ahí Freud teoriza sobre el Enfremdung, ¿no? Me distancio, ¿no? Me enajeno, y vivo la situación de otra manera. Entonces, pensaba, por ejemplo, incluso con esto, si hoy en día tenemos una exorbitante cantidad de trincheras de entretenimiento, ¿no? Como formas de institucionalizar la propia posibilidad creativa, ¿no? Incluso el pensar por esto que decías de la nube, ¿no? O sea, es más fácil como estar, cohabitando, ya sea desde una virtualidad no necesariamente técnica, sino en un sentido de andar por la vida, pero eh, no en un contacto más directo con las cosas, ¿no? Entonces vamos acotando también nuestras capacidades de acción, ¿no? Entonces los síntomas son, por decirlo de alguna forma, las enfermedades son más aprisionantes, ¿no? Porque también se va reduciendo los espacios de lo inconsciente, por decirlo de alguna forma muy breve. Ujú.
Sí, sí, de acuerdo, ¿no? Yo muchas veces he marcado la diferencia entre, es decir, cómo hemos cambiado la patología por la apatía, ¿no? Ya no hay síntomas, lo que hay es sin síntoma, ¿no? Sin enfermedad, no pasa nada. Recordemos que el síntoma es hablar, ¿no? Lo que estamos es lo que decíamos en el libro que escribimos con Carlos, pues el orphans, ¿no? Estamos frente a una sociedad de orphans, ¿no? Que eran estos seres privados de la palabra. Entonces, es el mal de nuestro tiempo, la apatía, la falta de patología. Tenemos que patologizar el mundo, en el doble sentido de patología y de pato, ¿no? Mónica, ¿no? ¿Querías hablar, Mónica? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, quiero expresar que me ha parecido muy interesante todo lo que han estado hablando sobre la cripta, sobre el secuestro, sobre el derrumbe, el miedo. Y bueno, pensaba un poco que a lo mejor en mi trabajo, sobre todo en el hospital, yo trabajo en el psiquiátrico infantil. Y lo que todo el tiempo está a lo mejor ahí es una ansiedad impresionante, ¿no? En los niños y en los adolescentes, en estos cuerpos que sienten cosas, pero no entienden qué sienten, pero piensan que se están muriendo, pero les palpita el corazón, les duele la cabeza, o sea, una infinidad de cosas, ¿no? Mm, y bueno, coincidía mucho con esto que decía Alejandro sobre el miedo también está en uno, ¿no? En ese otro lugar, digamos, intentando hacer un espacio de escucha, de devolver, de historizar. Yo, no sé si. Ok. Es que ahorita estaba pensando, ¿no? Lo compartí, sé que a veces la lucidez duele, ¿no? Pero también yo creo que la renegación pervierte la oportunidad de creación. Entonces, habrá ocasiones en las que, bueno, escuchando un poco esto, ¿no? Que no nos queremos encontrar con ciertas cosas, pero si renegamos de esto, creo que obstruimos toda la oportunidad de hacer algo distinto. Entonces, bueno, habrá quienes podamos preferir la lucidez ante el desamparo de hacer que no pasa o que no hay más. Mm, y ahorita escuchando un poquito también esto que dicen de las nubes, ¿no? Y puse, ¿no? Y sin embargo, las nubes llueven, ¿no? Dividiendo la palabra. Y ojalá en una de esas puedan llover las miradas extraviadas, los objetos perdidos, las caricias arrebatadas, las palabras secuestradas. Creo que es preferible a renegar. A mí me da más esperanza. Hacerle cara o hacerle, pues encarar el dolor a que se encripte otras oportunidades. Así es. ¿Alguien más quiere participar? En el chat, Saraí nos pone que también no soportamos recordar. Y Omar nos dice, los lapsus los comete ahora el autocorrector. Sí. Bueno, yo creo que ahí siempre ha habido una confusión en el concepto de sexualidad en lo que es pues en la calle, por decir así, y en otros campos, y lo que es en psicoanálisis, ¿no? Son cosas muy, muy distintas. Es decir, lo que es la genitalidad o la manera de la práctica genital de los adultos no tiene nada que ver con la sexualidad en psicoanálisis, ¿no? En psicoanálisis la sexualidad tiene que ver con la energía, es decir, con la energía sexual, con la libido, y es la fuente de toda la cultura. Es decir, no es la forma como los seres humanos viven su genitalidad, sino tiene que ver con
la forma de construir la cultura, esa es la sexualidad humana, ¿no?